el intento de este primer rato de conversación es abordar cuáles son las narrativas que está teniendo la sociedad global en la que vivimos alrededor del concepto de sostenibilidad. Voy a contarles rápidamente, entonces, hoy vamos a reflexionar desde una perspectiva comunicacional. Les voy a mostrar muchos de los relatos que se están construyendo en este nuevo mundo alrededor de esta transformación global que se está dando en el negocio de la energía, ¿no? Ya se ha instalado fuertemente que la estructura de la demanda de la energía va a cambiar en los próximos años y está cambiando, y vamos a empezar a conversar algunos de los paradigmas de hacia dónde va el negocio de la energía. Y después, bueno, voy a dejar algunos de los interrogantes que entiendo yo que hoy las compañías están comenzando a hacerse en los diferentes niveles. Yo creo que la discusión alrededor de la sostenibilidad no está resuelta en ningún nivel de la organización, ni en las gerencias más altas y mucho menos en los frentes de trabajo. Si bien no vamos a hablar de COVID, vamos a tocar medio de costado cuáles son las grandes narrativas que disparó y cómo esto está impactando en las organizaciones. Parte número 1, vamos a hablar de las nuevas narrativas en la aldea global, el impacto de nuestras creencias en un mundo que se transforma velozmente. Acá tenemos como dos palabras, una atractiva y una no tanto. La palabra narrativa le gusta a todo el mundo, la palabra creencia es un poco más antipática. Vamos a ver de qué se trata. Este señor tan simpático que vemos en la foto es Marshall McLuhan, es un filósofo canadiense que acuñó un término que todos hemos escuchado y que conocemos mucho, que es el término aldea global. Este término lo acuñó en el año 1962. ¿De qué hablaba McLuhan, que es uno de los grandes teóricos de la comunicación? Después de las dos guerras mundiales que tuvimos, el mundo empieza a pensar mejor la comunicación y McLuhan es uno de los grandes teóricos. ¿De qué hablaba McLuhan cuando hablaba de la aldea global? Bueno, básicamente decía que los medios masivos de comunicación, cuando habla él de medios masivos de comunicación, habla del cine, la radio y la televisión en ese orden, ¿no? Piensen que son de finales del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, aparecen los grandes medios masivos de comunicación. Y lo que dice, un fenómeno curioso que empieza a ocurrir en el mundo y que antes no ocurría, es que estos medios nos permiten oír a figuras públicas y ver acontecimientos trascendentes, generando la sensación de estar en el momento y en el lugar en el que estaban ocurriendo. Y ahí aparece como su gran concepto, que es un concepto muy atractivo y tuvo mucho impacto porque dice esto que nos permiten los medios masivos de comunicación, que es recrear la sensación de aldea, o sea, de percibir hechos como cotidianos y personas que están lejos, a esta globalidad le dice aldea y encuentra una forma muy simpática de resumir esta idea de que estamos entrando a un mundo más conectado. Piensen que McLuhan está hablando de estos temas en la década del 60, está hablando antes de Chernobyl, antes del Challenger, antes de que el hombre llegue a la luna, está hablando de estos temas antes de eventos que fueron muy trascendentes para la opinión pública. McLuhan muere en 1980, tenía 69 años, pero en 1980 la aldea global de McLuhan no tenía Facebook, no tenía Twitter, no tenía Instagram, no tenía YouTube, que es el gran buscador de este tiempo, y no tenía WhatsApp. O sea, ya estaba hablando de un mundo hiperconectado sin redes sociales. Habría que explicarle a esta luminaria intelectual que tuvo el siglo XX, habría que explicarle cómo es el mundo 30 o 40 años después de que él se fue de este mundo. Y ese es el cambio absolutamente vertiginoso que tienen todos los medios que construyen narrativas sociales. Miren ahí a la derecha de la presentación. Es una captura de pantalla, si pueden leer la búsqueda en Google, en la sección de videos, dice explosión en el Líbano y en 0.24 segundos nos trajo 1.200.000 búsquedas. O sea, este buen hombre nos hablaba de que los medios masivos de comunicación construían narrativas y ahora esas mismas narrativas las construye cada persona desde su celular, es capaz de contribuir a una narrativa global, sobre todo si tiene importancia pública. No es que cada uno puede contar una historia, sino que todos podemos contribuir a historias más grandes que están ocurriendo. Brevemente vamos a repasar algunos conceptos de narrativa para entender lo que vamos a ver a continuación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de narrativa? Hablamos de formas de transmitir el conocimiento a gran escala. O sea, cuando uno piensa en una narrativa, piensa en grandes colectivos de personas. Por lo tanto, en general, las narrativas sociales no son un call to action, no son un llamado a la acción, sino que más bien se trata de instalar valores. Son las historias que contamos y creemos como grupo humano.
Hay un tema muy importante cuando hablamos de narrativa o de historias que contamos, es que no estamos hablando de personas individuales, sino de lo que narran los grupos. Por supuesto, dentro de los grupos hay muchas voces, pero siempre hay alguna voz que orienta todo lo que está pensando en ese grupo. Las narrativas individuales se construyen en función de narrativas más grandes. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el grupo más chico del que todos participamos, que es la familia. Independientemente del tipo de familia o la cantidad de miembros que tenga una familia, hay una narrativa de esa familia que es la narrativa compartida, es el discurso colectivo. Todas las familias tienen el suyo al respecto de todos los temas, aunque los miembros de la familia después tengan sus propias ideas. Dice la teoría de la narrativa que nuestros comportamientos suelen obedecer a narrativas específicas, o sea, nadie anda haciendo lo que quiere hacer por la vida, sino que hace lo que más o menos la sociedad le cuenta que tiene que hacer. Y una de las principales funciones de la narrativa es promover algunos comportamientos y desalentar otros. Una narrativa muy instalada en los frentes de trabajo para la gestión de riesgo ha sido la de la suspensión de tareas. La industria como tal, como grupo, cuando digo industria estoy pensando en industria extractiva, ¿no? Oil and gas, minería, petroquímica. Ahora las empresas de energía renovable o las líneas de negocio de energías renovables, lo que cuentan en el trazo grueso es, bueno, nosotros podemos suspender tareas. Bueno, esa es una línea dominante de la narrativa de los últimos 5 años, que después ha tenido diferentes disputas efectivamente para suspender tareas. El lado B de la palabra narrativa es la palabra creencia. Cuando hablamos de narrativas, hablamos muchas veces de nosotros tenemos que ser capaces de decirle a la organización en qué cosas tiene que pensar. Por ejemplo, para tomar un ejemplo muy simple, voy a seguir con el de suspender tareas. Bueno, nosotros tenemos que instalar en la organización como una idea básica de que ante determinadas circunstancias estamos todos con el deber y la posibilidad de suspender una tarea. Bueno, esa narrativa, si se instala en forma reflexiva, se instala en forma activa. Lo que ocurre cuando las personas no reflexionamos alrededor de esos grandes mensajes, se transforman en creencias. Entonces, cuando tenemos una organización llena de creencias, tenemos una organización llena de ideas pasivas. Por eso es tan importante que las personas hagan suyas las ideas que queremos instalar en una organización. Por eso es tan importante que las campañas o los mecanismos de comunicación no simplemente queden pegados en la pared, sino que las personas pasen por el proceso mental de poder procesar los mensajes que están recibiendo, porque lo que necesitamos es que no sea una creencia pasiva, sino que sea parte del discurso que ellos también cuentan de una organización. Ya para cerrar esta pequeña introducción teórica, 2 últimos conceptos. ¿Por qué hacemos el esfuerzo y por qué hoy vamos a discutir acerca de narrativas? Bueno, en parte porque entender cuál es el trazo grueso de lo que se está hablando, cuál es la historia general que se está contando, nos permite entender a los grandes colectivos de grupos humanos. Nosotros, entendiendo de qué se está hablando, podemos entender más o menos hacia dónde va un grupo humano. Bien. ¿Cuáles se entienden que fueron las grandes narrativas de la pandemia relacionadas a la sostenibilidad y al futuro del trabajo? ¿Qué grandes ideas empezaron a aparecer en la sociedad así como a trazo grueso? Un grupo de esas ideas que apareció y apareció con fuerza y la vimos en la televisión y estuvo muy presente fue: los seres humanos maltratamos al planeta y a la naturaleza. Acá seleccioné algunas de las noticias que fui coleccionando durante este tiempo y que se fueron sucediendo más o menos en este orden. Recuerdo que sobre el inicio de la pandemia aparecieron como los beneficios del coronavirus para el medio ambiente, y empezaron a aparecer diferentes investigaciones de cómo las emisiones de carbono habían bajado. Después, algo que ocurrió y que vimos muy seguido fue animales salvajes en entornos urbanos. ¿Se acuerdan que aparecieron cualquier cantidad de animales salvajes o silvestres en ciudades? Todas estas ideas, de alguna forma, lo que están construyendo, incluso más allá de si son verdaderas o no son verdaderas, más allá de la evidencia, contribuyen a instalar una narrativa que nos muestra hacia dónde va el mundo. El mundo va hacia un lugar donde, si el ser humano maltrata al planeta, va a ser condenado por la sociedad. Esta narrativa, que existe ya hace algunos años, en este momento está entrando en un proceso de altísima aceleración. Acá estamos viendo algunos reflejos en la prensa. La otra gran idea que aparece en esta pandemia, básicamente, es que el mundo transita un proceso indetenible de virtualización. Y de que, si ustedes se fijan, esta idea de que el mundo se estaba virtualizando ya existía prepandemia, ahora ha quedado definitivamente instalada.
No sé qué va a ocurrir, es difícil entender cuál va a ser el futuro, pero seguro lo que está diciendo la sociedad en su trazo grueso es, señores, tenemos que cuidar más el planeta este evento nos ha mostrado cómo, y de todas maneras el mundo se va a virtualizar. Si se fijan, lo curioso de las noticias, ¿no? El 47% sostendrá el teletrabajo post pandemia. Y otro por ahí dice, el estudio revela que el 75% mantendrá el teletrabajo post pandemia. Independientemente de la veracidad de las fuentes, ¿no? Mantener el teletrabajo en la pandemia, la respuesta es sí. Por supuesto, el portal de la ONU. Una curiosidad de todas estas fotos, son todas mujeres las que aparecen. Inclusive acá en The Economist, donde habla del cambio de hábitos, hasta la ilustración. Y este es el último número de Harvard Business Review, creo que está saliendo esta semana o la semana pasada, y lo plantea así como abiertamente, ¿no? Es esa casita en un ambiente medio escandinavo, no sé bien dónde está, pero que plantea como mucha soledad, una conexión a internet y trabajar desde cualquier lugar. Esta idea es la que más nos desafía a todos nosotros. ¿Qué desafíos entiendo que va a traer inicialmente este cambio? La velocidad del cambio tiende a acelerarse, se va a venir un cambio muy brusco en las organizaciones, se van a transformar velozmente. La pandemia mostró que se pueden empujar los límites del comportamiento de todo el mundo. Como dice la placa, todo lo virtualizable se va a virtualizar, lo que hace que lo presencial cambie el estatus. O sea, si ahora tenemos alguna reunión presencial es porque es válida. De hecho, hay un gran tema con la puntualidad, ¿no? Apareció como se nos acabaron medio las excusas para ser impuntuales. Y aparece muy fuertemente también el tema de la eficiencia. Esta idea de que tenemos que medir a la gente por objetivos en un mundo virtual no va a ser la única posible. O sea, todo eso que eran un montón de declaraciones de buenas intenciones, de golpe se nos puso arriba de la mesa y las organizaciones lo van a implementar, entiendo yo, que con altísimos costos emocionales para las personas. Otro desafío que trae este proceso de virtualización, que más que lo trae lo acentúa, es la desconexión entre centros y periferias, o entre campos y oficinas, y ahora entre oficinas y oficinas. Ustedes, hay como una narrativa o un fraseo muy particular que tienen los campos o que tienen las casas matrices de decir, bueno, el campus está lejos. No nos entendemos con el campo porque los campos están lejos. Y desde los campos te dicen, pero la gente nunca viene acá. Y este es un fenómeno que se está ahora realizando en los propios equipos de trabajo, porque la virtualización, si bien puede traer más conexión en algún aspecto, también trae un desafío comunicacional muy fuerte, que es el desafío de entendernos con alguien que no percibe toda la energía que circula en la comunicación interpersonal. Entonces, bueno, estamos ante un gran desafío de desconexión. Nosotros como consultora nos jactamos de ser como una consultora que va mucho al terreno. Somos una consultora de terreno, trabajamos en disciplina operacional. Nada nos interesa más que ir al terreno, por eso es que armamos ahora todo este estudio para trabajar en eso. Y creo que la gran dificultad que vamos a tener quienes ya estamos trabajando, quienes conocimos el viejo mundo y vamos a ir al nuevo mundo, es hacer el cambio de mindset. La gran dificultad que tienen las organizaciones, por lo que estuvimos viendo, es en la cabeza de las personas para aceptar un nuevo mundo. Y acá estoy haciendo el salto directamente hacia un mundo que es más sostenible, para asumir que, bueno, hay que empezar a hacer las cosas diferentes, hay que empezar a evaluar los negocios diferentes, hay que empezar a conectarse con las comunidades de una manera diferente, porque no nos van a dejar operar, porque los costos de nuestras operaciones, si no nos volvemos más eficientes, nos van a impedir hacer muchos negocios. El problema es preparar la cabeza para enfrentar escenarios diferentes.